Bueno, buenos días. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a este segundo CIPAS del curso de Logística Comercial, enfocado en la fase 3 del curso. La idea de este CIPAS es que resolvamos las dudas. Acá lo que vamos a hacer es, no tanto los contenidos temáticos como en la web conferencia, sino que vamos a ver el desarrollo de la guía, específicamente de los puntos que ustedes tienen que presentar para obtener la calificación correspondiente a la fase 3. La idea es que esta dinámica sea muy interactiva entre ustedes y yo, resolver las dudas, las preguntas, ya que las preguntas que ustedes tengan muy probablemente sean las preguntas que tienen todos los compañeros. Este video, pues como se va a compartir en los foros, entonces ellos van a poder acceder a la información y resolver las dudas que ustedes presenten. Generalmente, pues como les dije, las dudas de ellos son similares a las de ustedes, entonces la idea es que aprovechemos este espacio para que ustedes hagan todas las preguntas y podamos salir de ellas para poder continuar. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? ¿Me confirman, por favor, la pantalla? Sí, profe, sí se ve bien. Bueno, muchachos, listo. Entonces, lo primero es recordarles que el curso inició el 18 de marzo y va hasta el 20 de abril. El 20 de abril es 20 de abril, tenemos 2 semanas, el miércoles en 8. Entonces, para que tengan presente esta fecha y puedan realizar el trabajo individual, tanto el colaborativo. Recordarles que la mitad de la calificación es en función del trabajo colaborativo, entonces deben procurar enviar sus aportes a tiempo y articular con sus compañeros para la realización del trabajo colaborativo. Bueno, vamos a iniciar las etapas. Vamos a dar un pequeño recorderis de todo de todas las temáticas y después vamos a mirar la guía de actividades. Entonces, etapas de la distribución física internacional. Tenemos que son por tipos de carga, preparación de la carga, naturaleza de la carga. En tipos de carga, pues tenemos a granel, general, unitarizada, no unitarizada, líquida, sólida. En preparación de la carga tenemos embalaje, marcado, unitarización, la naturaleza, pues si es perecedera, frágil, peligrosa, dimensiones. Entonces, todo esto, entonces lo que deben hacer es entrar a investigar las etapas de la distribución física internacional y en el documento plasmarlas con la descripción de cada uno. Ya posteriormente vamos a ver cada uno de los pasos de la construcción del documento y pues les voy a explicar qué es lo que pretendo que me entreguen para poder obtener la calificación más satisfactoria. También tenemos el tipo de embalaje. El tipo de embalaje pues depende del producto. Tengan en cuenta que todo esto, ustedes, la primera actividad es genérica, pero de la segunda en adelante es en función del caso de estudio, ¿sí? Que es el de los arándanos. Entonces, primero que tienen que hacer es identificar el producto, identificar el envase primario, el envase secundario, el envase terciario y el embalaje. ¿Sí? Porque no es lo mismo, ninguno de los empaques, ya sea primario, secundario o terciario, pues para para todos los productos es igual. Cada producto tiene sus diferencias entre el envase primario, el empaque secundario, el empaque terciario, y dependiendo de esos tipos de empaque, pues se realiza el embalaje. ¿Mm? Entonces la idea es que ustedes averigüen esto, me presenten en forma de texto, en forma de imagen, cuál es cada uno de estos tres embalajes, de estos tres empaques y el embalaje que van a utilizar en el producto de su empresa. También un recorderis sobre todo esto ya lo vimos en la web conferencia. También les recomiendo mucho que se vean los videos que les subí en el foro. Estos videos contienen la información básica para poder comprender cada uno de los ítems que se les solicita. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente un recorderis, tipos de transporte de carga,
el aéreo, ferroviario, terrestre, marítimo y el multimodal. Entonces ustedes deben elegir para su empresa y para su producto, según las especificaciones de cada uno de los tipos de transporte, elegir el correcto para poder realizar tanto las entregas internas como las entregas internacionales. También deben seleccionar el Incoterms que van a utilizar para el tema de exportación, leer las características de cada uno de los Incoterms que se presentan de los diferentes grupos y seleccionar el que ustedes como organización con el que van a trabajar y pues obviamente describirlo y describir el por qué seleccionan ese tipo de Incoterms, pero ya bueno, vamos a entrar más adelante en este tipo de especificidades. Tenemos las listas, la documentación, bueno, las facturas, listas, certificados, fichas. La idea es que ustedes averigüen y lean sobre cada uno de estos tipos de documentación y describan cómo lo tomaría la empresa, cómo lo ejecutaría la empresa para su sistema de exportación. Eh, Aquí vamos a dar una pequeña pausa para que, por favor, ustedes ingresen a este link que les voy a dejar en el chat para hacer el tema del registro de asistencia, donde dice nombre del tutor. En ese link colocan esto que les estoy copiando y pegando y donde dice nombre del CIPAS, colocan este título. Entonces voy a dar un momento, me informan por favor cuando terminen de diligenciar el registro de asistencia para continuar. Hola Miguel, buenos días, no te había visto, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, bien, gracias. Vale, entonces me confirman los otros compañeros si ya realizaron el registro de asistencia para continuar.
Listo. Entonces vamos a continuar. Bueno, como les decía, la idea es que automáticamente si surge alguna duda, me abre el micrófono y me comentan para resolverla. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar con el desarrollo de la guía de actividades. Tenemos trabajo independiente y trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, en el trabajo independiente, la primera actividad es el estudiante lee y analiza las referencias bibliográficas de la unidad 2, distribución comercial y la externalización de los servicios logísticos en una economía globalizada y se apropia del conocimiento. La segunda actividad, el estudiante selecciona el rol y da cumplimiento a la tarea específica del mismo en el foro. En el foro se comparte la información pertinente a este ejercicio. Entonces, cada uno de ustedes debe seleccionar un rol, en el foro lo plasma, realiza las actividades de este rol y hay una nota que se asigna por ese ejercicio. La tercera actividad es, una vez apropiada la temática alojada en el documento de la unidad 2, aplica el conocimiento obtenido en el caso de estudio de la PYME, información, documento que se alojará en el foro de trabajo colaborativo, para ello cada estudiante. Entonces aquí es donde viene la realización del documento del trabajo individual. A. Enuncia y describe las etapas de la distribución física internacional que la PYME debe implementar para llevar su producto de un país de origen a uno de destino. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este punto A? El punto A hace referencia a que ustedes averigüen cuáles son todas las etapas de la distribución física internacional y generen una descripción no aplicada al caso de estudio, una descripción genérica de los pasos de la distribución física internacional para después empezar a implementarlos en el punto B en adelante, ya específico en el caso de estudio. Entonces, punto A, simplemente ustedes lo que tienen que hacer es entrar a la bibliografía, averiguar cuáles son los pasos de la distribución física internacional y establecer una descripción de cada uno de esos pasos. Ese es el primer punto del documento. Obviamente el documento tiene que presentarlo con norma JAPA, portada y todo este tema que ustedes ya saben para la presentación de los documentos. Posterior a esto seguimos con el punto B. Identifica el tipo de carga a transportar por su embalaje y por su naturaleza. Entonces nosotros aquí en las diapositivas anteriores ya habíamos establecido esto. Aquí, tipo de carga, si es por granel, líquida, en general sólida, y si es por la naturaleza, cuál de estas, si es perecedera, frágil, peligrosa, y explica el por qué. Entonces, el punto B, ahí ya es aplicado el caso de estudio de los arándanos. Entonces, lo que deben hacer es identificar el tipo de carga por su embalaje, como lo vimos antes, y por su naturaleza, y me describen por qué. Entonces, por su naturaleza, pues, sabemos que los arándanos son de naturaleza perecedera y me genera una descripción de a qué hace referencia este tipo de naturaleza del producto y cómo pues la aplican al producto de los arándanos. Posteriormente, el punto C identifica el empaque y el embalaje para el producto de la MIPYME. Entonces, enfocado en el caso de estudio, me tienen que nombrar qué empaque primario van a utilizar y agregan una imagen. Empaque secundario, imagen. Empaque terciario, imagen, para poder transportar el producto al exterior. Y posteriormente, ¿qué embalaje? Son 3 empaques y un embalaje. Van a utilizar, me describen, voy a usar este empaque, generan la descripción del empaque. ¿Por qué usan ese empaque para los arándanos? Y eso con el empaque 1, el empaque 2, el empaque 3 y lo mismo con el embalaje. Voy a seleccionar este tipo de embalaje porque se adecua más al tipo de empaque terciario, el empaque secundario. Por hecho, una descripción bien específica de los 3 tipos de empaque y el embalaje. Profe. ¿Sí? Disculpe interrumpirlo, es una duda que me surge. Buenos días compañeros, buenos días a todos. En cuanto al empaque, bueno, usted nos dice que 3 tipos, el primario, el secundario y el terciario. Yo viendo pues y el embalaje.
Y el embalaje, sí. Yo viendo la descripción del estudio de caso, bueno, ahí en los arándanos se nota que se empacan primero en el empaque plástico pequeñito, que es el que lleva gramaje para consumo. Luego viene un empaque de cartón, más o menos rectangular, pequeño, que puede contener unas 12 unidades o 24, depende cómo se quiera empacar, pienso yo. Y luego de eso he visto que viene ya como una caja más grande que puede introducir de pronto esas cajas medianas que meten los dedos. ¿Esos serían los 3 primeros empaques? Exactamente. El empaque, el primario serían las cajas pequeñas, las de plástico. Las de plástico. El secundario serían las que agrupan, así como tú lo estás describiendo. No sé si, digamos, el que vas a usar sea de 12. Este sería el secundario. Y el terciario es la caja donde caben muchos de esas cajas secundarias, ¿sí? Esos empaques secundarios. Y el embalaje ya es la forma en la que vas a empacar esas cajas terciarias en un pallet para poderlo hacer el transporte internacional, ¿sí? Okay, porque hay diferentes formas de paletizar, ¿no? Entonces, seleccionas una forma de paletizar y la describes y por qué. La selección, describes el por qué. Siempre en todos, el por qué. Ya sea en el primario, secundario, terciario y embalaje, seleccionas, colocas una foto, describes el empaque. Profe, perdón, ¿usted está hablando? Es que no se entiende nada. Ay, qué pena, ¿no me están escuchando bien? Yo lo escucho bien. Yo escucho. Ahí sí me escuchan también. Sí, señor, se escucha bien. Ok. Entonces tienes que revisar tu audio, compañero. Entonces, no sé si fui claro. Sí, en cuanto, bueno, y al finalizar como el tema del embalaje, porque he visto algo así también, cuando por lo menos unitarizan todas estas cajas, que es el empaque terciario ya, en una pallet, se ponen unas cantidades ahí también específicas y digamos que se le pone este papel transparente que asegura como la compresión de las cajas para que no se corran, o no sé. Entonces eso como ese que le llaman pal estrés, creo que se llama. Ajá. Sí, o sea, esa sería más o menos. Exacto, esos tres. Los tres iniciales, el embalaje, los tres empaques, el embalaje. La describes, pones fotos y por qué seleccionas esos y listo ese punto. Ok, vale, profe, gracias. Bueno, perfecto. Listo, ¿sabes? Continuamos. Selecciona el transporte internacional justificando su decisión. Entonces, pues ya vimos cuáles son, en la bibliografía está cuáles son los tipos de transporte, ya terrestre, aéreo, marítimo, multimodal, etcétera. Entonces ustedes, como los gerentes de la empresa, van a seleccionar uno con el cual van a enviar su transporte a Estados Unidos y describen el por qué. Describen primero el tipo de transporte. Voy a seleccionar el transporte aéreo. Describen el transporte aéreo y hacen una descripción de por qué seleccionan el transporte aéreo, ¿sí? Y qué características debe tener, ¿no? Que pues tiene que estar refrigerado, pues si es marítimo también, pues que lleve cierto tipo de temperatura. De hecho, seleccionan uno, describen el transporte y describen el por qué seleccionan ese tipo de transporte. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Claro. Listo. La que sigue. Analiza los Incoterms y de acuerdo a los grupos en los que se divide E, F, C y D, donde se define cada punto de entrega, define cuál será el aplicado a la MIPYME y describe su proceso logístico. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es entrar a los grupos de Incoterms M, E, F, C y D y seleccionan uno, solo uno, que se le ajuste al pensamiento organizacional que tienen ustedes de la empresa. Me está pasando que me seleccionan uno del E, uno del F, uno del C y uno del D. No, tienen que seleccionar uno de la totalidad de los Incoterms, que es el lenguaje que se va a establecer para la transacción internacional entre el comprador y el vendedor, ¿sí? Puede que ustedes definan mi empresa, yo para exportar, yo le voy a hacer la entrega a mi comprador aquí en mi empresa. Entonces, para eso hay un tipo de Incoterm, ¿sí? Unas siglas. No, yo como empresa tengo capacidad de llevarle todo mi producto hasta el puerto. Del puerto para allá
ahí que el vendedor, el comprador haga todo. Eso tiene otro tipo de Incoterms, ¿sí? No, que mi empresa está en la capacidad de hasta que esté subido en el barco. Y ya el barco cuando zarpa ya es responsabilidad del comprador. Eso tiene otro tipo de Incoterms. No, que yo quiero que sea hasta que el barco llegue a puerto internacional. Ahí tiene otro. No, yo quiero dejárselo en la puerta al empresario. Ese tiene otro tipo de Incoterms, ¿sí? Entonces ustedes, dependiendo de la visión de empresa que tengan, seleccionan un solo Incoterms de todos los que existen. Entonces, para eso ustedes tienen que entrar a revisar la literatura, cuáles son las características de cada Incoterm y seleccionar uno. Y describen el por qué seleccionan ese. Yo selecciono este porque considero que la capacidad de mi empresa hasta este momento no es suficientemente profunda para poder llevarlo hasta la puerta del comprador. Por tanto, solamente tenemos capacidad instalada dentro de nuestro país, entonces solamente lo vamos a dejar hasta el puerto. Por tanto, selecciono el Incoterm tal. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Claro, No, sí, profe. sí. Listo, perfecto. Identifica la documentación de la distribución física internacional que requiere la MIPYME. Entonces, como mostramos en las diapositivas anteriores, hay unos tipos de documentaciones. Lo que tienen que hacer ustedes es en la literatura averiguar cuál es la documentación que se utiliza y describirla. ¿Sí? Describir en qué se fundamenta cada uno del tipo de documentación, para qué sirve, en qué proceso se usa. ¿Sí? Es más como tema de lectura, de comprensión de lectura, de adquirir conocimientos. La que sigue es enuncia los criterios que la MIPYME evaluaría para escoger un operador logístico y los explica desde la teoría. Pero ustedes saben que existen operadores logísticos, entonces, que se encargan de hacer todo este proceso de la exportación. Si ustedes fueran a contratar un operador logístico, ¿ustedes qué criterios tendrían en cuenta para poder contratarlo? Porque operadores logísticos hay muchos, se enfocan en diferentes formas, pero si para ustedes es muy importante la experiencia, entonces ustedes seleccionan como uno de esos criterios la experiencia y dicen por qué. Porque para mí es importante que ya haya tenido mínimo 4 años de experiencia en la ejecución de operaciones logísticas internacionales para ahorrar riesgos de pérdida de producto en la exportación. No, que otro criterio para mí es que de un operador logístico que tenga, no sé, sus propios vehículos. Bueno, un criterio para mí es que tenga vehículos de transporte nacional hasta el puerto. Entonces, seleccionen ustedes todos esos criterios que ustedes consideran que son importantes en un operador logístico para su empresa como tal, los describen y describen por qué ese criterio es importante para ustedes como empresa. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro, muchachos? Realmente el ejercicio es muy, muy teórico, ¿no? El tema es averiguar la bibliografía y identificarse ustedes cómo ven a la empresa de ustedes de arándanos enfocada en cada uno de los ítems que se utilizan, ¿sí? ¿Cómo van ustedes a manejar esa cadena de distribución internacional, de logística internacional? Entonces, este viene siendo nuestro trabajo independiente. Una vez ustedes me entreguen el documento con todos estos ítems, pues se le asigna la calificación. Tengan en cuenta que nosotros... ¿Sí? Perdón. Bueno, tengan en cuenta que hay unos criterios de evaluación en la guía de actividades, ¿no? La selección del rol, como les decía, tiene un valor de 15 puntos sobre 125 que vale esta fase. Tenemos la descripción de la distribución física internacional, que tiene 25 puntos. Tenemos la descripción del empaque, embalaje, el transporte internacional, vale 25 puntos. La identificación del Incoterms, la documentación y los criterios, vale otros 25 puntos. Y la construcción, aquí ya viene la fase colaborativa, de la construcción del trabajo grupal, vale 25 puntos. Y la presentación del documento final vale 10 puntos para un total de 125 puntos. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta, es decir, que hasta este punto
Incoterms, documentos y criterios del operador logístico, viene siendo el trabajo independiente. Y las dos últimas calificaciones, con un valor de 35 puntos, viene siendo el trabajo colaborativo. Bueno, la siguiente actividad, después de la independiente, es el estudiante aloja sus aportes individuales en el foro de trabajo del entorno de aprendizaje, pero ahí subo para construir el trabajo colaborativo. Entonces, cada uno de ustedes me deja el trabajo independiente en los foros para yo poderles revisar, asignarles la nota, y posteriormente cada uno de los compañeros debe revisar los documentos de sus compañeros y seleccionan entre todos un documento de ustedes, y lo mejoran y construyen en base a ese, es que se construye el trabajo grupal. Entonces, el trabajo grupal, entonces el grupo revisa, analiza y realiza el debate para construir el trabajo de grupo colaborativo con los insumos de los aportes individuales de cada estudiante. Construye un documento en PDF con la descripción de la gestión de distribución comercial y la externalización de servicios logísticos para la empresa en el caso de estudio. ¿Qué significa esto? Entonces, aquí nos muestran el cuerpo que tiene que tener el documento del trabajo final colaborativo: portada, introducción, objetivos, cuerpo de trabajo. Ustedes lo que tienen que hacer en el cuerpo de trabajo es seleccionar el de sus compañeros, uno de los documentos de los compañeros, el que mejor les haya parecido a todos, se ponen de acuerdo y seleccionan uno. Ese, entre todos, le realizan las mejoras a que haya lugar, y ese va a ser el cuerpo del trabajo. Eso es lo que colocan en esta sección. Las etapas de la distribución, tipos de carga, empaque, embalaje, transporte, etc. Después agregan conclusiones, bibliografía y pues realizar el documento en APA. Entonces, una vez tengan este documento, ustedes lo que deben hacer es que el que tenga el rol de entregas lo hace, lo sube. El trabajo colaborativo es el que se sube en el entorno de evaluación. Y en base a ese es que yo voy a asignar la calificación grupal. Importante es que en la portada, cada uno de ustedes me coloque los nombres de los compañeros que participaron en el trabajo colaborativo, ¿sí? Si solamente 3 estudiantes ayudaron a la estructuración del trabajo colaborativo, pues en la portada colocan esos 3 nombres, y a esos 3 nombres a los que yo les voy a asignar la calificación. Si solamente, o en el foro, porque pues suele pasar que solamente uno trabaja, pues ese estudiante me envía este cuerpo de trabajo con su documento, y en la portada solamente el nombre de él, y a él se le va a asignar la nota de trabajo grupal, porque hay foros en los que los estudiantes aparecen el último día. Entonces, pues no es justo con los compañeros que han venido trabajando dentro de los tiempos que se le vaya a afectar la calificación por este tema. Entonces, si el estudiante ve que en los 3 últimos días nadie apareció, perfectamente me puede enviar el trabajo colaborativo en forma individual, y que yo le voy a tener en cuenta la calificación. Pero si ya en el transcurso del periodo ha venido participando varios compañeros, pues ya se hace necesario que se realice un trabajo colaborativo con los trabajos de todos los compañeros y se establezca este. Me suben ese documento en el entorno de evaluación. En la portada me colocan los nombres de los 3, 4, 5 compañeros que participaron. A eso les voy a asignar la nota. Y pues básicamente eso sería todo. El trabajo es muy sencillo, es básicamente para que ustedes comprendan la teoría y pues lean cada uno de los ítems y comprendan la importancia de este tipo de temas. Este es el momento para que hagan las preguntas, muchachos. No sé si tienen dudas, algo que no les haya resuelto. Por favor, realicen las preguntas. En los foros están los videos. Recuerden que los videos son importantes que los vean. Ahí se les va a aclarar mucho la teoría, y están todos los videos y los documentos en función de lo que deben entregar. Vale, gracias, profe. Una ¿Preguntas? También, bueno, en el tema de la documentación que se requiere, ¿es necesario que únicamente, digamos, describamos los documentos y soportes que se requieren al momento de hacer la salida de la carga del país? ¿O hay que también nombrar documentos que se requieren en destino para poder el cliente poder nacionalizar esa carga, digámoslo así, o simplemente trabajamos con los documentos del país de origen? Los documentos básicos, no tan complicados, porque la documentación en cada uno de los países de origen pues varía, ¿no?
Entonces, no, simplemente los de aquí, porque pues hasta allá tampoco nos complicamos mucho, ¿no? Entonces, estos pueden ser unos ejemplos de las documentaciones con las que pueden trabajar. Entonces, lo que hacen es que describen y cómo lo aplicarían ese tipo de documento asociado a la empresa, al caso de estudio, y eso sería todo. Ok, este seguro sería el que corresponde como al seguro del transporte, ¿no? Sí, señor. Ujú. Ok. Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Muchachos? Tutor, buenos días. Buenos días. No, yo la única pregunta que tengo, qué pena que ingresé un poco tarde, pero pues estaba trabajando precisamente en esta clase. ¿El trabajo colaborativo es la compilación de los trabajos individuales o hay que hacer otra cosa adicional? No todos los trabajos, sino solo uno. Entre todos, seleccionan un trabajo de un compañero que les haya parecido como el más completo, y lo que hacen entre todos es mejorarlo, ¿sí? Le faltó esto, ya porque como cada uno tiene la teoría y el conocimiento, entonces lo que deben hacer es complementar el trabajo del compañero que les pareció como el mejor, y ese es el documento que me suben aquí, en cuerpo del trabajo, ¿verdad? Perfecto, sí, señor. Y pues obvio la portada, lo importante es la portada que coloque los nombres de los compañeros para yo poder asignar la calificación. Sí, sí, señor. Es que pues a estas alturas del partido solamente yo he participado. Entonces, pues quería saber si tocaba esperar a los compañeros, que me imagino igual hasta el 20 tenemos plazo para poder presentar la actividad. Sí, ¿yo qué les recomendaría? Yo les recomendaría que si el viernes 15 nadie ha participado, envíame el trabajo individual, porque eso sí pasa mucho. Los estudiantes aparecen el 19 o el 20, y pues no es justo con el estudiante que sí ha venido presentando sus aportes a tiempo, que pues hasta el final pueda obtener la calificación. Pero si tú ves que el 15 ya ningún compañero participó, tú me envías tu trabajo grupal en el foro, me argumentas, teniendo en cuenta, estimado tutor, teniendo en cuenta que se acerca la finalización de la fase, ninguno de los compañeros ha presentado sus aportes, por tanto envío mi trabajo colaborativo en forma individual y yo te lo voy a calificar, ¿sí? No vas a tener problema por eso. Pues yo Perfecto, sí, señor. entiendo que hay muchos compañeros que no son muy estrictos con el tiempo, Perfecto, mil gracias. ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Andrés, Luz. Esto, Jenny, ¿serías tan amable en el foro, en el chat? Dejé el registro de asistencia para que por favor lo diligencies. En nombre, pues colocas este, y en nombre del evento colocas, copias y pegas esto, por favor, ¿vale? Pues Profe, muchachos, sí, cuéntame. Listo. una solicitud a ver si es posible. La presentación que nos hizo hace un momento, ¿nos la podría compartir acá por el grupo o algo? Claro ¿Será que sí. Esta presentación posible? pues tiene más información, es toda la web, pero se las voy a enviar entonces aquí por el chat del grupo, ¿listo? Vale, profe. Gracias. Bueno, entonces muchachos, no siendo más, o si tienen alguna pregunta, estoy presto. Si no, me avisan y pues eso sería todo. Espero entonces sus aportes, no dejen para el final. Recuerden que los 3 últimos días no se realiza retroalimentación. También recuerden que pues esta semana que viene pues es Semana Santa, entonces se realizará retroalimentación hasta el miércoles, ya que pues jueves, viernes y empiezan los festivos. Entonces si necesitan, van a aprovechar estos días, hasta el miércoles se realizan retroalimentaciones, y pues la idea es que aprovechen los días festivos para que culminen su trabajo individual y colaborativo. Entonces, pues muchas gracias por asistir y felices fiestas. Que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias. Lo mismo para todos.